Shalom, quiero empezar con dando toda honra y gloria a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rekakdash, doble honores a nuestros apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino, y saludos a todos los sinceros hermanos que están empujando esta palabra en verdad y sinceridad. La lección que quería sacar, ahora se trataba de que, Yahushai hablaba con autoridad. Porque miras en muchas de estas películas que siempre ponen, básicamente siempre ponen a Yahushai como alguien que hablaba entre la gente, como con una voz muy suave. Una voz muy suave, básicamente. Ya así no era. Y quería sacar unas escrituras para comprobar eso. Y voy a entrar a unas palabras, para entrar un poquito más profundo, para mirar, cómo era el Señor, cómo hablaba, So vamos a empezar. Vamos a empezar en Mateo. Okay. Ok, es Mateo 7 y 28. Dice, y sucedió que cuando Yahushai terminó estas palabras, la gente se sorprendió de su doctrina, de lo que estaba enseñando, porque les enseñó como alguien que tenía autoridad y no como los escribas. Yeah, man. Porque mucha gente, quiere escuchar cosas suaves, Y el Señor hablaba con autoridad, Entonces, cuando tú entras a esa palabra de autoridad, vamos a entrar aquí. Quería entrar a esa palabra de autoridad. So, cuando vas al Blue Letter, ahorita que salga, vamos a entrar. Aquí va a indicar la palabra autoridad. Ahora, aquí va a estar que autoridad. Cuando entras, va a estar en el griego. Strong's G 1849. Exousia. Y básicamente, a ver qué es lo que dice. Ok. Vamos a ir acá. Y entra aquí. Autoridad. Dice el poder o el derecho de dar órdenes, tomar decisiones y hacer cumplir la obediencia. Entonces era un tipo, el poder. Era un tipo de poder que tenía, Dice aquí poder, jurisdicción, comando. Tenía comando, control, dominio, dominación, su fuerte dominaba, era poderosa, dice gobierno, soberanía, supremacía, dominación. Una persona o organización que tiene poder o control en una esfera particular. Entonces, él cuando hablaba, él tenía poder y control, del entendimiento, él tenía poder, y un hermano estaba hablando con un hermano sobre esto, eso era hasta poder espiritual, típicamente política o administrativa, digo aquí, básicamente eso es, poder o control en una fuerza particular. Entonces él tenía poder y control,
de eso, man. Y quería entrar, porque entra más, más profundo, man. Y cuando tú hablas a una multitud, como dice aquí, ok, salí, Salakia. A ver si no me estoy adelantando. No, Salakia. Brincando para atrás a Mateos. Ok, no es aquí, man. No, sí es esto, Salakia, voy para atrás. Cuando entras a Mateos, cuando dice aquí, a Mateo 7 y 28, entonces él estaba hablando en autoridad y poder, ¿verdad? Entonces el Señor hablaba con poder, man, con fuerza, man, con control. Pero dice aquí, dice, y aconteció que cuando Yahawashi terminó estas palabras, las multitudes, quiero entrar a esa palabra, la multitud, man, quiero entrar a esa palabra. Esa es otra palabra, porque cuando tú entras a la palabra multitud, aquí dice gente, y acá la trasladé, man, y esa es la palabra por multitud. G 3793, Achlas es lo que es, y lo trasladé acá. Entonces cuando él hablaba con autoridad a la gente, y quiero sacar esto, porque dice aquí multitud, ¿verdad? Mira, aquí lo están mirando, y lo puse acá en el Google Translate, y aquí dice multitud, dice un número grande. Entonces para hablarle a una gran cantidad de gente, man, tienes que tener poder, man, un tipo de esfuerzo, man, una fuerza, man. Entonces cuando el Señor hablaba, man, a un número grande, man, él hablaba con autoridad, man, a esta gente, dice una multitud de afecciones médicas, sigue, dice sinónimos, mucho, un gran número, cantidad, gran cantidad, dice, entra enjambre, ejército, legión, mar, abundancia, profesión, cientos. Dice una multitud de, gran cantidad de personas. Dice una gran reunión de personas, man. Entonces cuando él hablaba, man, a la gente, man, a esta multitud, era una gran reunión de personas, man, una reunión, asamblea, grupo, básicamente, ese es el punto, man, el estado, aquí sigue siendo, man, el estado de ser numerosos, entonces entre mucha gente, man, cuando él hablaba, man, con autoridad, man, él hablaba entre una multitud, mucha gente, man, una reunión grande, man, como decía allí, man, y cuando entras, a la palabra, una colección casual de personas, man. Dice, eso es eso. Entonces es una grande reunión de gente. Era básicamente lo que era, man. Entonces para que el Señor pudiera hablar con un gran cantidad de gente, man, él tenía que tener, él tenía que tener poder, man, hablar con autoridad. So vamos a entrar ahora. Vamos a entrar ahora. Quiero entrar a Lucas, man. Este es
Ok. Yeah, eso es cuando él se subió a un barco y empezó a predicar, man. Esto es Lucas 5:1. Este es otro ejemplo de cuando él hablaba con autoridad, man. You know? Dice, y este es un bonito ejemplo, man. Eso es Lucas 5:1. Y sucedió que cuando la gente lo presionó para que oyera la palabra de Yahweh, se paró junto al lago de Genezaret. Ok, entonces se paró, junto al lago de Genezaret, man. A un lago, man. Y vi dos barcos de pie junto al lago, pero los pescadores habían salido de ellos y estaban lavando sus redes. Entonces los barcos, estaban cercas, en ese punto, man. Junto al, dice de pie junto al lago, man. Entonces estaban allí como en la esquina, man, porque los pescadores habían salido de ellos y estaban lavando sus redes. Y entró en una de las naves que era de Simón y lo rogó que expulsara un poco de la tierra. Ok, vamos a entrar a esa palabra, man. Esa palabra es porque esa palabra expulsar, man, ok, expulsará, voy a entrar a esa palabra. Ok. La palabra es trust en inglés, pero aquí lo vamos a sacar, man. Man, yo estaba buscando esto ayer. Strong's G 1877. Epanago. Eso es lo que da a indicar, man, la palabra expulsará. Cuando él expulsó un poco de la tierra. Ok, so vamos a ir para atrás, man. Y también trasladé esta, man. Y esta. Dice, para llevar un barco en lo profundo, para pagar, para llevar de vuelta, regresar. Entonces aquí dice un barco en lo profundo, man. Entonces él entró a lo profundo del lago, man, para hablar con la multitud, man, para predicar. Ellos, básicamente se dirigieron más para adentro, man, en lo profundo, man. En los barcos cuando se subió, man, se tuvieron que mover para atrás, man. Entonces él hablaba con autoridad, man. Quiero entrar a esa palabra también, porque acá profundo, la palabra profundo, y la busqué, que se extendía lejos desde la parte superior o la superficie, profundo, man. Aquí te dice el mar, lejos, abajo o adentro. Lejos, man. Yeah, man. So, man, ellos empujaron los barcos, man. Para atrás al agua, man. Dice, básicamente, man, a lo profundo. So, el hombre, yo digo, Yahweh Shai, él hablaba con autoridad, man, si tuvo que empujar el barco, man, de la costa, man, a lo profundo, man. Él tenía una fuerte voz, man, eso te quiere indicar eso. Ok, no sé si entré en esto. So, cuando él hablaba con poder, man,
era la habilidad o fuerza con la que uno está dotado, que posee o ejerce. Y no se me hace que ya había entrado en esa palabra. Ok. So, ahora otro ejemplo, man. Pero deja termino de leerlo. Dice, y sucedió que cuando la gente lo presionó para que oyera la palabra de Yahweh, se paró junto al lago de Genezaret y vi 2 barcos de pie junto al lago. Pero los pescadores habían salido de ellos y estaban lavando sus redes. Y entró en una de las naves que era de Simón y le rogó que expulsara un poco de la tierra, man, que se fuera a lo profundo, man. Y se sentó y enseñó a la gente a salir del barco, man. Entonces enseñó a la gente, man. Desde el barco, man. Desde el barco, man. Y entraron a lo profundo, man. No quiero decir que, pero sí, man. Los expulsaron el barco, como decía, man. Y voy a agarrar otra, les voy a dar un ejemplo, man. Les voy a dar también un ejemplo. Este es Apocalipsis 1:13. En medio de los 7 candelabros, uno, no sé si lo hice bien allí, man. Apocalipsis. Es 1:13. Ok. Dice, en medio de los, eso es Apocalipsis 1:13. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una vestidura que le llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Entonces él tenía un cinto de oro, man. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como tienen las ovejas, man. Así tienen los morenos, man, del tribu de Judá. Así tienen el pelo, man. Lo tienen como lana, man. Dice, como la nieve, porque tenía muchas canas, man. Y sus ojos eran como llama de fuego, porque dice que tomaba vino, man. Y tú sabes que cuando uno toma vino, man, tus ojos se te ponen rojos, man. Dice, sus pies eran semejantes al bronce bruñido. Como un bronce, quemado, man. Ardiente como en un horno. Ahí dice, man, ardiente como en un horno, man. Entonces era de piel oscura. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Y voy a entrar a esa palabra de muchas aguas, man. Para explicar cómo hablaba el Señor, man. Entonces el Señor hablaba con autoridad, man. Y voy a la palabra en el griego. G5204. Hudor. Hudor. Es la palabra en el griego. Ok. Dice, de agua en ríos, en fuentes y piscinas. Man, cuando tú escuchas un río, man, con mucha corriente, man, ese es un sonido muy poderoso, man. Hasta las fuentes, man, una fuente grande, man, de muchas aguas, man. Tú escuchas esa fuente de lejos, man. Dice, del agua de diluvio, de agua en cualquiera de los depósitos de la tierra, de agua como elemento primario, fuera a través de cual surgió y se compacta el mundo que estaba antes del diluvio, de las olas del mar. Las olas del mar, man, cuando chocan contra las piedras, man. Eso es algo que, cuando tú llegas a la costa, man, si hay piedras o estás, a un lado de, como por ejemplo, no sé cómo decir, cliff, en la esquina como del mar, man, cuando tú escuchas las olas que chocan contra las piedras, man, básicamente, man, hace un sonido muy fuerte. Quiero dar un ejemplo de eso, man. Un ejemplo de eso. Nomás para que oigan.
Ese es el sonido de muchas aguas, man. Entonces el Señor hablaba con autoridad, man. You know? Ese es un ejemplo, man, de muchos ríos, man. You know? Man, eso suena fuerte, man. No sé cómo se escucha se escucha un poquito más liviano. You know? Pero ese era un buen ejemplo, man. Cómo se escucha muchas aguas, man. You know? So, regresando acá, man. You know, básicamente, esta lección se llama Yahweh Shai habló con autoridad, man. Y no nomás quería entrar a unas palabras, man. Cuando él hablaba a la multitud, man, you know, él tenía que hablar con poder, man. Con fuerza, man. You know? Entonces él hablaba con autoridad, man. You know? You know, con poder. So, con eso, espero que esta lección haya sido edificante. You know, que haya sido edificante. Y con eso quiero dar toda honra y gloria a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rekak Dash. Doble honores a nuestros apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino. Y saludos a todos los sinceros hermanos que están empujando esta palabra en verdad y sinceridad. Con eso, Shalom.